Henry Le Sucre, miembro de la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos estadounidense, era un combatiente de la resistencia francesa. En 1944 tenía 63 años. Luchó en la batalla final por París. Luego ha sido un artista de prestigio en Nueva York. Durante la Primera Guerra Mundial me hirieron 3 veces. En la segunda, estuvieron a punto de no aceptarme debido a mi edad. Heinz Günther era sargento de la Wehrmacht alemana. En 1944 él también luchó en la batalla de París como soldado con 2 años de experiencia, aunque solo tenía 18. Actualmente es el encargado de una tienda de pinturas industriales en el sur de California. Cuando llegué a Francia era muy joven. Como cualquier soldado, tenía ganas de pasar algunos días de permiso en París. Había oído hablar mucho de esta ciudad y por fin iba a conocerla. Pero me dejó unos recuerdos que nunca voy a olvidar. En las turbulentas calles de París, las vidas de Heinz Günther y Henry Le Sucre se cruzaron durante un breve momento. 2 combatientes, uno alemán y otro francés, reviven ese momento de la historia. Línea de batalla. La batalla de París. En una época de grandes cambios, hubo una serie de programas documentales que relataron la historia mientras ésta tenía lugar. Estos son los documentos clásicos que informaban a un mundo en transición. Son los clásicos de la historia. Línea de batalla. La Segunda Guerra Mundial, el mayor conflicto bélico de la historia, visto a través de los ojos de los soldados que lucharon en sus batallas. Escuchen sus dramáticas historias y sean testigos del épico enfrentamiento entre el eje y los aliados en el campo de batalla, desde ambos lados de la línea del frente. La batalla de París. El 14 de junio de 1940 los alemanes entraron triunfalmente en París. La esvástica ondeaba en la Torre Eiffel, lanzando así una tenebrosa sombra sobre los franceses vencidos y su ciudad de las luces. París se convirtió en el lugar de permiso y recreo del ejército alemán. Los alemanes tenían órdenes estrictas de comportarse correctamente.
Pronto empezaron a escasear la comida y el vino. Se establecieron toques de queda y se inició un estricto sistema de racionamiento. El transporte se convirtió en un problema porque no había gasolina y los ciudadanos utilizaban sus bicicletas. Los parisinos se volvieron distantes. Cuando se mencionaba a los alemanes contestaban invariablemente, ¿qué alemanes? Inglaterra, 1944. Los aliados se preparaban para la liberación de Europa. Uno de los hombres que participarían en ese esfuerzo sería Henri Le Sucre. Rechazado varias veces por los servicios debido a su edad, ahora formaba parte de la Oficina de Servicios Estratégicos, la organización de espionaje estadounidense. Estaba entrenado en defensa personal y todas esas cosas, como hacer de carterista, abrir cajas fuertes, romper puertas y matar gente sin usar nada más que mis manos desnudas. Nos enseñaban a matar y a robar y a evitar que nos siguieran. Los excombatientes británicos nos daban lecciones. Aprendíamos todos los trucos posibles. Nos escogían para ese trabajo porque éramos honrados. Un maleante habría vendido cualquier cosa, incluso su país. Pero un hombre honrado habría hecho lo que fuera por su patria. Un buen día me dijeron que me iba a tirar en paracaídas. Como yo era el de mayor edad, debía dar ejemplo y lanzarme el primero. Saltar es una sensación extraordinaria. Saltar es decididamente impresionante. Mi deber era ayudar a coordinar los diferentes elementos clandestinos. Al fin me hallaba en Francia y fue toda una experiencia. París estaba igual, pero los parisinos se morían de hambre. En 1944, los franceses, amantes de la libertad, respondieron a la ocupación alemana con un decidido movimiento de resistencia. Aunque estaban divididos políticamente, los cuatro grupos principales, los gaullistas, las fuerzas francesas del interior, los maquis y los comunistas, estaban unidos por un mismo deseo de oposición a los ocupantes alemanes. Al principio, los miembros de los grupos clandestinos no se conocían. De hecho, no sabían ni los nombres verdaderos. Siempre eran Henry, Charles o George. Así era mejor. Si los alemanes nos atrapaban, nadie podría decir lo que no sabía. Si no sabíamos nada, no podíamos decir nada. Enseñé a un grupo a usar explosivos plásticos. Una vez a la semana, salíamos de la ciudad para hacer estallar un puente o un tren. Me encantaban esos emocionantes momentos. Previendo una invasión inminente, los alemanes se atrincheraron y reforzaron las defensas del muro del Atlántico en la costa norte de Francia.
Uno de los paracaidistas de la división aérea Panzer era el sargento Heinz Günther. Nos dijeron que la invasión era imposible. Sin embargo, nos dábamos cuenta de que algo estaba ocurriendo. Circulaban muchos rumores. No estábamos seguros de qué se trataba. Era cierto. Los aliados habían llegado. Habían desembarcado en una playa a unos 30 kilómetros de nosotros. La lucha era fuerte y nos hacían retroceder. Fue un infierno. Disparaban por todas partes. No sabíamos lo que ocurría. Habíamos perdido muchos hombres. No quedaba gran cosa de nuestra compañía. Nos ordenaron volver a París de permiso. Me puse muy contento. París me gustaba. No podíamos creer que los aliados hubiesen desembarcado en suelo francés. Tuvimos el corazón en un puño hasta que supimos definitivamente que los estadounidenses avanzaban. Los periódicos alemanes solo lo mencionaron brevemente. París seguía pareciendo que estaba en paz. Aún así, 4 años de opresión, 4 años de esclavitud, 4 años de odio explotaron de repente. ...14 de julio, Día de la Bastilla. Por primera vez en 4 años de ocupación se vieron banderas tricolores por toda la ciudad. Dos días antes me habían asignado una nueva misión. Debía patrullar las calles en camión. Me gustaba la ciudad, pero había que tener cuidado con los franceses porque algunos de ellos escondían fusiles y ametralladoras. El 14 de agosto el general Dietrich von Choltitz llegó desde Normandía para ponerse al mando de las fuerzas alemanas en París. La primera orden de Hitler decía: París debe perder su carácter de paraíso inmediatamente. Todo el personal innecesario debe marchar al frente. El 15 de agosto, la resistencia convocó una huelga general. Varios miles de policías y trabajadores del ferrocarril se adhirieron a ella. La autoridad civil se vino abajo. Los aliados se acercaban a París. Había franceses en las calles mostrando su entusiasmo y su felicidad. La policía estaba en huelga. El metro había dejado de funcionar. Se construían barricadas en algunas esquinas. La mayoría de mis hombres eran jóvenes, algunos de ellos incluso adolescentes. Yo era el de más edad. Me llamaban el viejo. No me importaba. La edad no importaba en ese tipo de trabajo.
Estábamos listos para luchar de la mejor manera posible. Intentábamos liberar París solos. Pero había alemanes por todas partes y teníamos pocas cosas con las que luchar. Cada vez que matábamos o hacíamos prisionero a un alemán, conseguíamos nuevas armas. Si nos cogían, nos pondrían contra un muro y nos fusilarían inmediatamente. Estaba ocupado patrullando las calles. Queríamos irnos de la ciudad, pero los franceses no nos dejaban. París era un caos total. Uno a uno, los diferentes barrios de la ciudad fueron cayendo en poder de la resistencia. Von Choltitz dialogó con las autoridades civiles y les encomendó que mantuviesen el orden en la ciudad, salvaguardaran las vidas de sus tropas y, sobre todo, conservaran lo que consideraba que era el centro cultural de Europa. El domingo 20 de agosto, con ayuda del cónsul sueco, se llegó a una tregua entre von Choltitz y los líderes de la resistencia. Ambos bandos acordaron un alto el fuego inmediato y el mantenimiento de sus posiciones. Los alemanes podían continuar la evacuación, pero debían evitar el centro de la ciudad. Las calles de París volvieron a convertirse en un campo de tiro. Ese día, von Choltitz recibió una última orden de Hitler. Defienda París hasta el último hombre. Reduzca la ciudad a un montón de escombros. Y si es necesario, prepárese a morir y a quedar enterrado bajo ellos. No me había enterado de que había una tregua. Nuestras órdenes eran salir de la ciudad tan rápido como pudiésemos. Había estadounidenses por todo París. Vimos unos franceses que parecían amables. Y les preguntamos cómo salir de la ciudad. Nos lo indicaron, pero no era el camino correcto. Nos topamos con otra barricada. Los franceses nos disparaban desde las ventanas y las puertas. No me daban miedo los soldados estadounidenses, me daban miedo los franceses.
Los estadounidenses no nos vieron marchar, pero ¿qué más podíamos hacer aparte de huir? Ellos tenían 10 tanques y nosotros solo teníamos un camión. Leclerc y Patton desplegaron sus tropas para rodear la ciudad. Más tarde, para aliviar la tensión de los agitados parisinos, un pequeño destacamento de tanques de Leclerc entró en la ciudad. El 25 de agosto, desafiando por completo las órdenes de Hitler, el general von Choltitz se rindió en el París que amaba y que ayudó a conservar. La noticia de que la rendición se había aprobado circulaba por todas partes. Todo el mundo estaba feliz. Mon Dieu, al fin. Todo el mundo sacó el vino que había estado escondiendo durante mucho tiempo. Una escena que no olvidaré mientras viva. Fue algo maravilloso. Henri Le Sucre recibió más tarde una estrella de plata y la guerra terminó tranquilamente para él en su adorado París. El sargento Heinz Günther fue capturado por los estadounidenses en Bélgica ese mismo año. La batalla de París había terminado y la mayor ciudad de una gran nación había vuelto a nacer.